Buenos días. Vamos a ver un tema muy interesante que es el tema que tiene que ver con las vanguardias del cine. Las vanguardias del cine principalmente se van a dar en Francia y sería un grupo de cineastas que tiene contacto con las artes plásticas, que tiene contacto con la pintura y principalmente dentro del campo surrealista. Entonces algunos pintores van a tener contacto con cineastas surrealistas y se va a crear el movimiento de la vanguardia surrealista. Pero aparte de que existe la vanguardia ligada al surrealismo, va a existir otras vanguardias que se van a dar principalmente en Alemania, que también sería esta colaboración entre pintores y cineastas. Entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos de qué consiste la vanguardia y cómo se da esta fusión entre estos dos medios, el cine y la pintura. Películas como El Dorado, L'Inhumaine y en la etapa sonora L'Argent, films en los que el director dejaba patente su preocupación por manifestar la psicología de los personajes mediante los recursos cinematográficos disponibles. L'Herbier también es conocido por fundar el Instituto de Estudios Cinematográficos, una de las escuelas de cine más prestigiosas. De los integrantes del grupo liderado por Deluc, ninguno fue tan virtuoso como Abel Gance. Al igual que Griffith, Gance comenzó en el cine como actor y de ahí pasó a dirigir. Su ópera prima fue La Digue, un drama costumbrista, pero con la práctica empezó a valerse de todos los recursos cinematográficos y los llevó a los extremos. Con el cortometraje La locura del Dr. Toob, por ejemplo, aprovechó el uso de lentes deformantes para sugerir el punto de vista lisérgico de un doctor que acababa de tomar alucinógenos, efecto que hasta el día de hoy podemos ver en películas y videojuegos de todo tipo. Gance siguió en la búsqueda impresionista gracias a Jacques y Larue, pero su obra magna fue Napoleón. Más que un largometraje, Gance diseñó una epopeya sobre los comienzos de Napoleón Bonaparte, en la que aplicó todas las técnicas del cine e inventó algunas nuevas. La más sobresaliente fue la pantalla separada en tres partes, lo que permitía al público sumergirse en secuencias de carácter monumental. Gance también recurrió al montaje rítmico heredado de Griffith, y con la ayuda del cineasta español Segundo de Chomón, usó cámaras livianas que podían ser atadas a caballos o colocadas en proyectiles disparados al aire. El resultado fueron tomas únicas que hasta entonces jamás se habían visto en la historia. Gance quiso repetir el estilo épico de la Film du Monde, pero sin el mismo éxito. Tampoco pudo terminar las otras 5 películas que completarían la biografía de Napoleón, pero aún así, su obra es recordada e incluso alabada por directores como Stanley Kubrick, autor de 2001 y La naranja mecánica. Kubrick califica a Napoleón de Gance como una obra maestra de la invención cinematográfica. Después estaba Gene Epstein, quien se destacó por un estilo más sobrio. Nacido en Polonia, Epstein supo ser secretario de Auguste Lumière y crítico de cine hasta que debutó como director con Pasteur. En 1922, en Cœur Fidèle ya presenta su interés por los personajes de la vida cotidiana, alejados de las clases altas y sofisticadas que solían protagonizar las películas de Hollywood. Una búsqueda que no dejaba a un lado el subjetivismo propio del movimiento. Para transmitir el dolor del protagonista por la pérdida de su amada, usó el recurso de la sobreimpresión de la cara de la mujer en el mar. Para Finisterre convocó a personas que no eran actores con la idea de maximizar la autenticidad, lo que fue toda una revolución. Uno de sus trabajos más reconocidos es su versión de La caída de la casa Usher, uno de los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe. Aquí se valió de la cámara lenta para generar un clima tenebroso. En esta producción, Epstein también absorbió influencias del expresionismo, pero por el lado de la iluminación y no de los decorados extravagantes. Otra cineasta de aquella época era Germaine Dulac, la primera cineasta mujer de los movimientos de vanguardia. Luego de escribir para diversas publicaciones, inició su carrera en el grupo de los impresionistas. Ses Ennemis, en 1915, fue su primera película como directora, pero recién a partir de La Fête Espagnole, con guión de Deluc, encontró una voz propia. Su militancia por los derechos de la mujer la llevaron a realizar La souriante Madame Vedette de 1922, considerada la primera película feminista. Aquí también muestra todo su potencial cinematográfico. A fin de plasmar las emociones de los personajes, usó la superposición de imágenes y el efecto que hoy denominamos flow, que consiste en un calculado desenfoque del lente. Como vimos, el impresionismo buscó incansablemente acercarse a la psicología humana a través de todos los elementos cinematográficos disponibles. Fundidos encadenados de ensueño, lentes deformantes, cámara lenta y juegos de luces nos propusieron un acercamiento a la subjetividad y el punto de vista que jamás se habían visto antes, y hoy en día son utilizados como recursos establecidos en miles de obras. Pensemos por ejemplo en la película La La Land y la escena en el observatorio, donde los personajes se funden con el fondo del planetario en una escena de total ensueño. Sí, los musicales tomaron muchísimo del impresionismo para lograr fantásticas transiciones de lo real a lo puramente mágico y subjetivo. Pero el impresionismo no fue la única vanguardia que se dio en Francia. Hubo otro movimiento un poco más alocado, histérico e impredecible. Estamos hablando del dadaísmo y el surrealismo.
If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all. El origen del dadaísmo se remonta al cabaret Voltaire de Zúrich, en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial. Uno de sus creadores, el alemán Hugo Ball, le dio asilo a artistas de diferentes países. Todos estaban enojados por la guerra y sentían malestar por la desidia artística del momento y por el pensamiento positivista de los intelectuales europeos. Entonces organizaron una vanguardia que barriera con todas esas cuestiones y que barriera con lo convencional. Así surgieron obras de carácter azaroso, sin explicaciones lógicas de por qué pasa lo que pasa, con intenciones de desconcertar al espectador. En 1918, Tristán Tzara, otro pilar del dadaísmo, redactó un manifiesto en el que dejaba bien en claro, entre otras cosas, que la palabra dada no tenía ningún significado. El principal representante del cine dadaísta fue René Clair. Nacido en 1898, Clair comenzó siendo periodista y compositor y llegó al cine como intérprete. Su primera película fue París qui dort y su zambullida en el terreno del dadaísmo fue gracias al cortometraje Entreacto. Estrenada en 1924, Entreacto nació como un encargo de Rolf de Mar, director de los ballets suecos en París, y la idea original con esta película era proyectarla durante los intervalos del teatro parisino de Champs-Élysées, pero el trabajo terminado superó las expectativas. La sucesión de imágenes incluyen un cañón animado cuadro a cuadro, un cortejo fúnebre en cámara lenta y un ataúd fuera de control, una pieza humorística en la que también aparecen los pintores Marcel Duchamp y Man Ray. Ya lejos del dadaísmo, Clair siguió su carrera, que llegó a las 29 películas. En tanto, el otro director, Marcel Duchamp, también incursionó de lleno en el dadaísmo. En el corto Anemic Cinema de 1926 muestra espirales giratorias con frases inconexas en el medio, lo que produce un efecto hipnótico. Otros cineastas dadaístas fueron Fernand Léger y Hans Richter, pero este movimiento cultural no se extendió más allá de 1926 y fue el preámbulo de la otra gran vanguardia que mencionamos, el surrealismo. El término surrealista fue inventado por el escritor Guillaume Apollinaire, pero quien le dio entidad fue el escritor André Breton. Influido por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y por el poeta Alfred Jarry, Breton se convirtió en el principal abanderado de esta vanguardia y redactó un manifiesto. La premisa del surrealismo consistía en expresar los pensamientos más puros, al margen de la razón y de la moral. Se trataba de liberar los fantasmas del subconsciente y escandalizar a toda la sociedad. Por el lado del cine, una de sus máximos exponentes venía del impresionismo, Germain Dulac, de quien ya hablamos. Con guión del escritor Antonin Artaud, estrenó en 1928 La Caracola y el Clérigo, sobre las fantasías eróticas de un cura con la esposa de un general, un film que se convirtió en la primera producción cinematográfica surrealista. Pero esta vanguardia no cobró impulso definitivo hasta unos meses después, cuando se estrenó Un perro andaluz, dirigido por los españoles Salvador Dalí y Luis Buñuel. Para esa época, Dalí comenzaba a hacerse de un nombre gracias a pinturas como Retrato de mi padre. En cuanto a Buñuel, desde joven vivía apasionado por el arte y sobre todo por el cine. Admiraba a los autores audaces que criticaban al orden establecido, como el Marqués de Sade, lo que también se volvería un sello en su obra. En Francia empezó como asistente de Jean Epstein en Mauprat y La caída de la casa Usher, más algunas apariciones delante de cámara. Dalí y Buñuel se conocieron en la residencia de estudiantes, fundada por la Institución Libre de Enseñanza, y volvieron a reunirse para dirigir Un perro andaluz, un corto influido por los sueños de cada uno de sus principales responsables, lo que evidencia su impronta onírica y su potencia visual. Una de las primeras imágenes que establece el tono del film y funciona como una declaración de principios. Un hombre, el mismísimo Buñuel, usa una navaja para cortarle el ojo a una mujer. Un perro andaluz tuvo un gran recibimiento por parte de la comunidad de surrealistas, incluyéndolo a Breton. De esta manera, ambos directores fueron invitados a sumarse oficialmente a esta vanguardia. Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en La Edad de Oro, que solo dirigió Buñuel, un proyecto que también formaba parte del surrealismo, aunque marcó la separación de la dupla por diferencias creativas. Buñuel siguió su carrera en los Estados Unidos, España, México y de nuevo en Francia. Aunque incursionó en géneros como el melodrama realista, nunca abandonó sus inquietudes por el surrealismo. Basta con observar detalles argumentales y estilísticos en El ángel exterminador, Simón del desierto y El discreto encanto de la burguesía. Aunque comenzó en el dadaísmo, Man Ray se volvió un referente del arte surrealista y por aquel entonces el único representante norteamericano de ese movimiento. Se expresó a través de la pintura, la escultura, la fotografía, hasta experimentar con una filmadora. Así surgió Le Retour à la Raison y ya más dentro del surrealismo, los cortos Emac Bakia, L'Étoile de Mer y Los misterios del castillo del dado. Creaciones arriesgadas técnica y narrativamente, pese a que
que Man Ray sintió que no le alcanzaban para colocarse a la par de Buñuel y de Dalí. Un caso curioso es el del poeta y cineasta Jean Cocteau. Nunca formó parte del clan de surrealistas, pero suele ser asociado a este movimiento por las características de sus trabajos. La sangre de un poeta es una muestra de su capacidad para crear mundos y personajes extraños. También es posible encontrar surrealismo en su versión de La Bella y la Bestia, donde los objetos de la morada de la bestia cobran vida. Así es, esta película fue una precursora estética de la producción animada de Disney y de su versión con actores. El impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo no trascendieron más allá de los años 30. Sin embargo, gracias a la iniciativa de un grupo de directores con formación más intelectual que comercial, marcaron un cambio en el panorama cinematográfico de aquella época. Demostraron que era posible un cine distinto, más arriesgado en su forma y en sus temáticas, y fueron el trampolín para directores que luego tuvieron vuelo propio. Las vanguardias influyeron para siempre en el cine venidero, incluso en aquel que pertenece al mainstream. El surrealismo, en especial, impactó a los cineastas de las últimas décadas, como el chileno Alejandro Jodorowsky. En largometrajes como El Topo y La Montaña Sagrada, Jodorowsky se entrega a secuencias oníricas y a personajes que desafían tabúes. El estadounidense David Lynch no se queda atrás. Desde Eraserhead, su ópera prima, muestra imágenes y situaciones que suelen ser más poderosas que la razón. Un ejemplo son los sueños del agente Cooper en la serie Twin Peaks. Otro caso es el del francés Michel Gondry. En Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, su película más popular, Jim Carrey debe impedir que borren los recuerdos y los sueños que tiene de su amada. De esta manera queda claro que las vanguardias cinematográficas de los 20 no solo cumplieron su función de ser una alternativa al cine de industria, sino que también enriquecieron poderosamente el séptimo arte. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos. Bueno, ya vimos en qué consiste las vanguardias cinematográficas que principalmente van a provenir de Francia. Vimos que existen tres vanguardias principales, una que sería el impresionismo, otra que sería el dadaísmo y otra que sería el surrealismo. Dentro de los autores más importantes del impresionismo va a estar Abel Gance y su película Napoleón, que principalmente vimos que divide en tres pantallas y le da mucha importancia al movimiento. También encontramos a Jan Stein, que va a ser el autor de La caída de la casa Usher, y Jan Stein va a ser un director muy importante porque va a ser el que va a permitir que Luis Buñuel trabaje como su asistente de dirección. Otra corriente que está relacionada con la pintura sería el dadaísmo y su principal representante va a ser René Clair. El dadaísmo va a ser uno de los principales movimientos de vanguardia que va a durar unos pocos años, entonces dura aproximadamente 4 o 5 años y después va a dar origen al surrealismo. Ambas escuelas tienen mucho que ver con los sueños, con el inconsciente, con el psicoanálisis, con lo que está en lo más profundo de las personas. En el caso del surrealismo tenemos a Marcel Duchamp, que va a hacer varias películas muy cortitas de 5 a 10 minutos y que Marcel Duchamp va a pintar cuadros surrealistas, pero también va a hacer lo que va a llamar el objeto, el objeto, y este sería combinar la escultura con la pintura, y entonces de repente cuando han visto un baño y ese baño se expone, ese es un objeto de Duchamp, o también hacía unos cuadros que tenían principalmente hojas secas, pedacitos de hueso, y estos objetos redis era combinar la pintura con la escultura. Man Ray va a ser un gran fotógrafo surrealista, pero también va a ser cine surrealista. Entonces él hace varias películas de tipo surrealista y va a ser el de los primeros directores que van a hacer este tipo de películas. También está Germain Dulain, que es de una de las primeras cineastas muy importantes, que va a ser cine surrealista y las va a hacer estas películas principalmente que tienen que ver con el caso de los sueños. Posteriormente, ya unos 5 o 6 años después, va a llegar Luis Buñuel y va a hacer la película del perro andaluz en colaboración con Salvador Dalí y después de la Edad de Oro, y estas van a ser consideradas las películas más representativas del surrealismo. Vamos a continuar viendo este movimiento surrealista. Ahora vamos a ver lo que nos explica un profesor que se llama Eduardo Russo, y Eduardo Russo principalmente se ha dedicado a estudiar lo que tiene que ver con las vanguardias y también lo que tiene que ver con los diferentes medios digitales. Este profesor Russo nos va a hablar más características tecnológicas, características sociales y características culturales de cómo se va a desarrollar la vanguardia en el caso del cine. Luego acá le doy clic.
Bueno, hablar de cine experimental es una experiencia siempre un poco problemática porque es un término que convoca mucha polémica, ¿no? De hecho, tiene una historia muy larga que de alguna manera se confunde o se convierte en una contrahistoria de lo que podríamos llamar un cine predominante o convencional. Empieza a aparecer como una forma optativa de realización cinematográfica que trata de separarse de lo que era el formato cinematográfico basado en lo industrial, por un lado, y una matriz que tiene que ver con lo que podríamos considerar un arte de masas, pero con finalidades claramente comerciales en el caso del capitalismo, y por otra parte una cierta expresión de una película como resultado de un esfuerzo corporativo. Un gran equipo con grandes aparatos para producir grandes películas para grandes públicos. Entonces aparece una forma de conexión con lo artístico que se basaría, por un lado, una apuesta más personal, que tiene que ver con la forma de pensar el cine como una posibilidad de expresión comparable a lo que se puede ver en otras prácticas artísticas como la pintura o la música, o la escritura también, un poco cuerpo a cuerpo y uno por uno, en un sujeto que se pone a hacer una película como podía pintar una pintura o escribir un poema. Por otro lado, claro, aparece la dimensión de las diferencias en cuanto a la misión de ese contacto con la película. Si el cine comercial, industrial, optó por lo narrativo, esta idea de ideología de contar historias que hasta el día de hoy sigue siendo como un mandato para tanto profesional del campo y para tanto espectador que va al cine a que le cuente una historia, el cine experimental intentó buscar formatos que tienen que ver con la exploración en lo poético o a veces en el contacto fronterizo con otras producciones artísticas. Por ejemplo, explorar relaciones posibles con la pintura, por un lado, con la música, por otra parte, y ver de qué manera las estructuras podían provenir del diálogo con esas formas artísticas. Lo experimental se dedica a querer quebrar esas fronteras y explorar lo no narrativo, los límites de la representación. Por ejemplo, si el cine industrial va a buscar una imagen que sea inmediatamente reconocible y que impacte al espectador por poder meterse en ella, el cine experimental va a tratar de poner en crisis todo eso y va a tratar de mostrar una imagen que uno de pronto le plantee problemas perceptivos o en términos de su sentido, y también recrea al espectador. Es interesante ver que el cine experimental ha ensayado del mismo inicio tácticas y estrategias para poder sobrevivir en un mundo hegemonizado por el cine predominante. Entonces, de pronto, hay elementos que uno puede ver muy, pero muy interesantes, incluso en un contexto como el actual, que hacen una relectura posible de toda la aventura del cine experimental, que es la forma de circulación y de consumo que ha tenido a lo largo de la historia. Uno puede ver en el campo de la producción alternativas a lo que es la clásica, diríamos, forma de producción de estudios basada en un sistema industrial. A veces pasan por... A mí me parece especialmente apasionante esto, por una creación muy solitaria. De pronto aparece cierto tipo de esfuerzo puesto en generar algo que se va desarrollando, una búsqueda, que creo que es un signo del experimental, es un cine de búsqueda en el sentido de que uno hasta podría pensar que lo que conocemos como obra en otros campos, acá se podría pensar más bien como experimentos. A diferencia de un cine predominante que de pronto tiene una forma de verse como una unidad, cierto criterio orgánico y un núcleo, ¿no? Más cuando hablamos, por ejemplo, del cine clásico, como que el cine experimental tuvo a veces una lógica como de estallido y de tendencias que a veces son medio centrífugas. Entonces, lo interesante cuando uno piensa en una línea histórica del cine experimental es que no aparece mucho esa línea, aparecen chispazos, tendencias que van de un lado para otro, zonas de contacto, y se hace muy difícil de pronto generar sistemas de encasillamiento. Entonces, lo que acá podríamos generar sería como el reconocimiento de algunas líneas que, no obstante poder ser identificables, a veces intersectan y es difícil ver la frontera entre una y otra. En el marco del futurismo, algunos realizadores empezaron a ensayar con la máquina cinematográfica cierto tipo de contactos, por ejemplo, con la música o con la pintura, tratando incluso hasta de redefinir los aparatos con que se hace cine, ¿no? De alguna manera generando, por ejemplo, pianos cromáticos, no por la música cromática, sino por lo cromático de los colores, ¿no? Y empezar a ver de alguna manera también cómo hacer del cine una experiencia que tuviera cierto tipo de contacto hasta con
una dinámica de trance con el espectador, de transformación del espectador en términos de enfrentarse con esto. Por supuesto eran cines audiovisuales, por otro lado, no era, pese a que estamos hablando de 1909, pleno imperio del cine mudo, en este caso la experiencia de empezar a conjugar y ver qué ocurría fusionando experiencias visuales, experiencias sonoras, junto a esa especie de gran pasión mayor del futurismo que era la cinética, ¿no? La experiencia del movimiento y dentro del movimiento la velocidad. Entonces nos encontramos que esta experiencia con lo abstracto se prolonga con muchas palabras distintas en la década que sigue a este momento de 1909-1910 y que avanza hacia los 20. Se hablaba de cine abstracto, de cine puro, y de alguna manera u otra la idea era romper con el criterio de que la pantalla tiene que ser la zona de aparición de figuras reconocibles y empezar a ver la gran aventura de la abstracción, cómo se incorporaba al movimiento y al flujo del tiempo. Acá nos encontramos con algunas experiencias cercanas a Dada, algunas experiencias cercanas, algunas vanguardias que, bueno, empezaron a coquetear en su momento temprano con el surrealismo, como fueron las experiencias de Man Ray, un artista multimediático en todo sentido en la década del 20, Hans Richter, Viking Egeling, Marcel Duchamp, y que conjugaban a la vez la experimentación con eso que pasaba en pantalla, con la experimentación con los aparatos con los que hacían cine. Entonces uno puede ver hasta el uso de las primeras cámaras de 16 milímetros, que era en aquel momento una gran invención. Se pensaba para las películas familiares de la gente pudiente, ¿no? Porque era muy caro filmar 16 milímetros. Y con esas cámaras empezaron a hacer un cine de atelier, un cine de taller, un cine ligado a lo que podía encarar un pintor, lo que podía encarar un artista que estaba trabajando en aquel momento con materiales muy diversos, en el campo del collage, por ejemplo, y ver qué ocurría con ese tipo de experiencias. El poder de estas producciones tenía que ver con la evocación de un sentido, construyéndose de una manera casi ante los ojos del espectador, con la colaboración del espectador en cuanto a las evocaciones posibles. Un cine tempranamente abierto a ser completado en términos de percepción y de entendimiento por parte del espectador. Uno puede encontrar ahí una línea que lleva de una forma directa a las experiencias de las vanguardias tardías de la década del 60. Y entonces por ese lado nos encontramos exploraciones con dos, diríamos, núcleos que uno podría reconocer. Por un lado, seguir jugando con la abstracción y lo poético, pero desde un registro que es más intimista, como es el caso de Stan Brakhage. En la obra de Brakhage, que es un realizador solitario realmente y con una coherencia ejemplar a lo largo de muchas décadas, uno se puede encontrar que aparece ahí casi un proyecto introspectivo, conectado con la realización y pensando a lo fílmico, a la película, como un espacio de creación muy en contacto no solamente con lo experimental en un sentido de poner en prueba algunos conceptos, sino por ver qué ocurre en términos manuales en el contacto con la película, jugando con el film, trabajando en términos de lo que es la intervención sobre el material en particular, pintándolo y de alguna manera u otra también recreando cierta relación de contacto íntimo entre el cine y su propia vida que va quedando registrada en términos casi como de autobiografía. Es una lógica interesante porque de alguna manera u otra aparece también la cultura de la presencia del artista en la película, a veces como autorretrato, a veces como diario filmado. Está el caso notable de un artista que, si bien trabajó algún tiempo en Europa, rápidamente uno lo ve con alguna pequeña pasada también por Norteamérica, en Nueva Zelanda, trabajando, que es Len Lai. Y nos encontramos con alguien que ha como adelantado prácticamente medio siglo, algunas cosas que nos parecerían muy propias de la cultura de los años 80 o 90 en cuanto a cómo juntar, por ejemplo, lo que proviene de una cámara con lo que proviene de la animación jugando con esa cámara, hasta parece por momentos muy extrañamente contactado con algunas culturas de la imagen digital en sus momentos fundacionales, cuando por otra parte trabajaba con sistemas absolutamente artesanales con las películas, trabajándola casi en un régimen de creación de miniaturas, pintando, trabajando sobre el film. Otro caso más extremo todavía, porque implicó la renovación en los aparatos con los que vemos cines, es del español José Valdelomar, que figura, creo que con razones sobradas, casi como punto de partida de un cine experimental español en muchas revisiones actuales,
porque hasta intentó generar con el cine una redefinición de los aparatos con lo que vemos cine y la circunstancia de una película, experimentando con la tridimensionalidad, con formas de sonido alternativas a la estereofonía. Uno puede ver claramente un cine que se propone casi como una especie de mística de la imagen en el siglo XX. Claro, él no estaba en contacto con grupos de cine experimental, con gente que reafirma su identidad, son como grandes resistentes solitarios, ¿no? Y esto me parece que es algo también de tener en cuenta porque el cine experimental es un cine que hace resistencia. Desde la década del 60 vemos unas civilizaciones crecientes y que han sido muy, pero muy productivas entre lo que es la herencia del fílmico y el soporte cinematográfico y todo lo que implica andar con latitas de cine para proyectar por ahí, después de registrar, con la imagen electrónica y en décadas más recientes con la imagen digital. Cuando empezamos a encontrar de qué manera la imagen digital interviene en toda esta cultura de lo experimental, uno puede ver que las hibridaciones empiezan a multiplicarse porque lo digital no tiene ninguna esencia propia, no es una sustancia, sino que es como un elemento contaminante, que toca todo medio y lo convierte en otra cosa. Entonces, desde hoy donde estamos parados, pensar el cine de este ángulo, o pensar el video de este ángulo, la televisión de este ángulo, implica pensar un mundo muy fluido, muy móvil, donde las fronteras se difuminan. Se suele ver al caso argentino como un caso muy interesante de constancia a lo largo del tiempo y de consistencia en la realización experimental. En los años 60, en la época del Di Tella, por ejemplo, o cuando empezaba su actividad Tito Goethe un poquito más tarde, hubo ciclos de cine experimental que han sido muy importantes en cuanto al acceso justamente de algunas cabezas que estaban muy abiertas a esos fenómenos en el plano local a producciones que, por ejemplo, venían de Nueva York. En el Di Tella se hizo un ciclo de cine experimental coordinado con la Filmoteca de New York y, bueno, se pasaron ahí unas películas muy emblemáticas de toda la producción de ese momento y que, bueno, despertaron algunas inquietudes. Claro, como esa que transmite cine experimental, nosotros también podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y después en el Goethe lo mismo, ocurre esto ligado a una cultura que el Goethe fue muy, muy interesante cómo la sostuvo, incluso en la época de la dictadura, que fue poder pasar cine experimental y congregar artistas que estaban trabajando en ese núcleo para que desarrollaran sus propias prácticas. En ese momento, si no recuerdo mal, en el 67, Marulis Alemán hizo la fundación de un grupo que se llama Grupo de Cine Experimental en Argentina. Y ahí se congregaron figuras como Narcisa Hirsch, Valle Reggio, Claudio Caldini. Empezaron a generar encuentros cotidianos, pasando cine experimental, recibieron algunas figuras importantes de Alemania y empezaron a generar como un espíritu interesante gregario. Y tenemos, bueno, jóvenes generaciones que se han abierto muy decisivamente a lo experimental desde el marco de las escuelas de cine, o a veces viniendo de otros costados, como por ejemplo experiencias artísticas como el caso de la plástica. En el caso de los cortometrajes, acá tenemos una verdadera explosión de realizaciones hechas en la década del 90 y en la presente década, como por ejemplo la producción de Daniela Cugliandolo, que hace tiempo ya vive en Barcelona, es docente también en Barcelona. El caso de Iván Marino, que comienza haciendo video muy conectado con un documentalismo experimental y después deriva Iván hacia lo que uno podría llamar un arte audiovisual expandido en términos digitales, ingresando en internet, ingresando en la cultura de las instalaciones. De pronto, claro, también residente en Europa, uno puede ver que aparece acá una cultura de un experimental que empieza a tener como una muy buena construcción de red, de la mano de esta actitud o gesto experimental. Algunos realizadores que ya con una trayectoria prolongada ingresan al experimental de una manera, diríamos, como jugando con los bordes entre lo experimental y un cine más, diríamos, de formato, yo no me diría llamar convencional en el caso de ellos, pero sí que obedece a cierto horizonte narrativo y representativo propio de un cine de contacto con un público de mayor escala, como es el caso ya histórico muy importante de Edgardo Kosarinski, que cada día más se vuelve a acercar, yo creo, a cierto tipo de estrategias de su propio origen como cineasta, muy conectado con la cultura experimental de la década del 60 y del 70,
Su última producción, Apuntes para una biografía imaginaria, es una pieza experimental de largometraje que indaga en lo biográfico, en los recuerdos, en su identidad, en las imágenes que de alguna manera lo han determinado como artista, y otros casos interesantes como el de Gustavo Fontán, que si bien ha hecho intervenciones en un cine narrativo de largometraje y en el documental, en algunos momentos, como por ejemplo, por citar un caso, La orilla que se abisma, la obra que le dedica a la poesía de Juan L. Ortiz, genera un proyecto que es de largometraje y que está muy conectado con lo que uno podría considerar lo experimental en un sentido hasta de recreación de lo que es un espectador frente a la conexión entre cine, plástica y poesía. Experiencia notable, por otra parte, producida también con recursos del Inca, que no es común, y la provincia de Entre Ríos. O sea que esto es lo que marca las claras hasta qué punto lo experimental también tiene que experimentar formas de cómo hacer que las películas existan, ¿no? El caso de Fontán, con esta forma de producción de esta obra que hizo hace 2 años sobre Juan L. Ortiz, habla a las claras de que se trata de reinventar el cine, incluso en la forma en que una película puede llegar a la existencia en cuanto a sus recursos, haciendo uso de todo tipo de estrategias que son también algo que hay que inventar película a película. Bueno, en los dos documentales encontramos puntos en contacto y los puntos en contacto serían principalmente que el cine siempre ha mantenido relaciones muy importantes con las artes plásticas, con la pintura, con la música, con los movimientos de vanguardia. También este cine de vanguardia también se conoce como cine experimental. Hemos visto como a lo largo de la década de los 20 ha habido toda una continuidad hacia el cine de la década de los 60 y ya posteriormente a cuando surge la década de los 80 con todos los experimentos que se hacen en el caso de videoclips muy adelantados para su época, más de vanguardia, no tan comerciales, y también con las tendencias del cine experimental de la década de los 60 y esto se continúa y se va a continuar ya cuando surge todo lo que sería el videoarte, el video experimental y actualmente todo lo que tiene que ver con el video digital, con las nuevas tendencias en relacionar el video con el arte digital. Entonces este cine no narrativo, este cine que tiende más hacia el campo de lo artístico, se inicia en la década de los 20, principalmente en el caso de Francia, pero también con algunos pintores alemanes y se va a continuar para la década de los 60 también en Europa, también en Estados Unidos y también en el caso de México. En el caso de México, uno de los cineastas experimentales más importantes va a ser Rubén Gámez, que va a hacer sus películas en 1967. Esto se continúa para la década de los 80 con el videoarte y para las décadas más recientes con el video digital, con el video instalación, con el videoarte ligado a todo el campo de lo digital. Entonces el cine de vanguardia va a ser muy importante en sí mismo porque es un cine que está completamente fuera de lo comercial y que trata de tender hacia polos más artísticos, hacia polos más estéticos, en donde el espectador es el encargado de interpretar todo lo que nos están diciendo aquellos cineastas que no tienen un mensaje claro, que se están yendo más a una capacidad artística, a una capacidad simbólica, a una capacidad de que el espectador relacione diferentes conceptos abiertos con lo respecto a lo que está viendo. Bueno, eso sería todo con respecto a esto del cine de vanguardia, al cine experimental. Muchas gracias.